En el episodio anterior les compartimos el tipo de barco que queríamos. El próximo paso fue armar un listado con este tipo de veleros disponibles en Europa en ese momento, planificar el viaje y contactar a los vendedores. Visitamos 6 veleros antes de decidirnos por el Blue Moon. Luego de recorrer cada uno, nos sentábamos a compartir nuestra impresión sobre los mismos. En este video les compartimos nuestro diálogo de aquel momento sobre nuestra opinión de los 2 Harvey Racing 45 que visitamos. El contacto con los vendedores lo hicimos principalmente por email. Solo algunos los contactamos por WhatsApp. Les solicitábamos más información sobre el barco y el proceso de compra. Algunos vendedores demoraban en contestarnos y otros nos informaban que los veleros ya habían sido reservados. Finalmente logramos concertar las visitas a los 6 barcos que más nos interesaban. Comenzando por 2 Harvey Racing 45, que era el modelo de barco sobre el que teníamos más expectativas. Les pedimos disculpas por la calidad del audio del primer video, pero fue grabado en la terminal de ferries y había mucho ruido de voces de fondo. Lo procesamos con inteligencia artificial, pero bueno, nos quedó muy bien y nuestras voces un poco deformadas también. Está el Acuario, que es un barco, están las marinas. Estamos en el puerto de Génova, los cruceros, estamos arriba de unos pontones. Luego de alojarnos en el Hotel de la Marina, salimos a recorrerla de noche a ver si podíamos encontrar el velero que queríamos ver al día siguiente, y lo encontramos. Ahí estaba el velero. Uno. De bueno, hoy vimos el Harvey Racing 45, el Alicent, y no va. Y que, bueno, no sé qué te pareció a vos. Me pareció un poco caro para el estado del barco. Estaba todo 50.000, 100 sería dueños directos y brokers. Lo compró el dueño, fue bueno para el hijo y tenía un chico peruano que era marinero. La cubierta se ve que había sido arreglada hace poco, pero había sido arreglada solamente pegamento negro. Y ya había parte de la madera que tenía un filo que se le veía que ya la tapaba. Acá estaba un punto tipo, tenía 5 milímetros en una suara, o sea, supuestamente cada Racing daba en la guerra una teca famosa. Estaba en un cuadro, se veía en la base de muy bien, se veía. Sí, el barco en realidad no fue muy navegado, él lo tenía hace 20 años, pero anduvo por acá nada más, iba a lo sumo a Francia, pero más que nada a Cerdeña, no navegaba mucho. Tenía casi todo original, los instrumentos eran originales, el palo era original, todo era original, pero bueno, también el disco, ¿no? Sí, el palo era de un collar. El sistema original que tenía un molinete en la botavara. Juan tenía que ir casi al palo, ni siquiera ibas al palo desde atrás. Era subir para atrás. Desde ahí cazaba el rizo, digamos, tomaba su rizo o cazaba toda la mayor. Si te toca ese lado es la banda de sotavento, no tenés donde agarrarte y no tenés donde hacer fuerza. Es más, si me toca barlovento tampoco tienes donde agarrarte porque estás agarrado con las manos en un hilo que tenés que hacer fuerza. Para poder arrollar el palo, pero la maniobra se hacía desde la botavara casi a la altura del palo. El arrollador de proa sí estaba piola. Sí, Y se manejaba. estaba preparado hace un par de años, que había un amigo del motor dentro.
y se manejaba pues desde el pivot, pues pie. Había un morito que lo tocaba por el pie de timón, pero fue con el bow thruster. Pararlo de tonto que le costaba 3.000. Sí, todo lo costaba muchísimo. Tenía 600 litros de dos tanques de 3 litros de gasol y dice que le consumía 9 litros por hora. Así que, nada. El layout del barco era interesante porque tenía en popa una cama matrimonial y en proa tenía 2 habitaciones con dos camas cada una, simétricas, digamos, y un baño en proa. Si los baños eran todos manuales, no eran eléctricos, y todo era muy alto. O sea, la cocina, por ejemplo, tenía la heladera de un freezer, pero esas que son, se hacía de adentro hacia abajo, bastante profundas, y todo era alto. La cámara alta Llegaba a ver, que había. intentar agarrar. Como que todo era muy pesado para gente alta. Bueno, después Bueno, algunas cosas como eso tenía aire acondicionado, pero aire acondicionado por los ductos de aire que huía hacia el camarote de popa y hacia el living comedor, hacía que todo lo que sea acceso a motor y acceso al timón y al dedo automático se complicara porque estaba muy, muy ocupado el espacio, porque eran unos tubos casi de 20 centímetros de diámetro, porque tenía mucho volumen de ablación. Y también le había puesto el watermaker abajo de la cama de uno de los caballos, pero no, y aparte lo de Sadolum del Watermaker, si no navegaba, viendo le anuló todo le anuló digamos, la posibilidad de guardar abajo de la cucheta, le cagó en. si no tenía placa, No, que no porque al ser simétrico y tener un mamparo en el medio de los camarotes y tener dobles ventilaciones en el sentido. si no tenía, claro, lugar fiero para guardar cosas. Él tenía un lindo olor, la sentía estaba limpia también, eso era piola, él tenía una rampita para acceder que parecía cómoda y a veces se lo veías puesta abajo de la plataforma de baño. Se le había hecho un gabinete tipo asiento, para guardar herramientas, que estaba suelto en la. Sí, eso estaba bueno como para usarlo de asiento en la mesa, porque puede Prado tenía dos silloncitos, pero llegar a ser un mar de fondo importante y eso. No, tener eso faltaría completarlo para sobre 2 rieles para que se mueva hacia adelante y hacia atrás y complicado, complicado. Claro. Bueno, en general no esperábamos mucho más del barco, la verdad, por el precio que tenía, esperábamos mucho más del barco. Ella la mayor no iba y de nuevo Sí, las velas estaban nuevas, sentaba, las abrió y estaba. el motor no hacía nada de ruido, pupa pides. Sí, el motor estaba agradable y el generador también prendió de una. Sí, eso prendió de una y aparte muy silencioso. No largó humo ni nada, así que estaba bueno. El Lingo le ha pintado todo el tanque de combustible y había hecho una limpieza general. Salió con un rifle de aluminio y lo pintan con epoxi Por dentro. Sí. Bueno, él dijo que la transferencia es la señal que era rápida, que había que ir a la minería, habló con un amigo que era broker, pero no tenía mucha idea. No había mucha idea, ¿no? Así que bueno, este, Sí, dijo los costos de mantenimiento, le dijo el lindo de él, 1.300 euros, 1.500 euros. bueno, pagaba también el mantenimiento, la revisión del barco de Italia la citaba 5 años, 1.000 euros pintaba. También tenía de carrera de radio también, quien detenía de radio operador protegido y la licencia de la radio. Tenía también Pagaba de un radar gastos de la Marina 4.500 euros. a la María la había comprado y Pagaba gastos. Y si fuera. sí, con GP, dicen Julio, sí, pero por la María está en el centro de Génova, ¿no? Digo que no hay muchos astilleros por acá, que a veces le hacen el mantenimiento al Olvi. No debía ser. Que no había muchos artilleros y allá vamos. Ya vamos a volver a ver otro 43 que vale muchísimo menos. Otro 45. Otro 45, otro Jaguar 45 que vale muchísimo menos.
Así que estamos acá en la terminal para tomar el ferry ahora. Bueno, esta es la terminal de ferry de Génova. Tiene un súper muy barato. Por allá al fondo se la cola para el ferry. Bueno, acá estamos partiendo de Génova hacia Olbia. Bueno, acá estamos en Olbia. Allá en aquello blanco y celeste está el barco como se le va, un Rossi 45. Allá están los barcos, ahí llegamos a unos GNB esta mañana a las 7. Y bueno, acá venimos caminando desde allá, dejamos las valijas en el aeropuerto que hay, en el puerto digamos, que la parte de Partenza y un lugar para dejar las valijas se las guardan gratis con el pasaje de ida o de vuelta. Bueno, allá vamos a ver el barquito. Bueno, arrancamos. Toca el Segundo día. segundo día, parece que hace años que estamos acá, que ya vimos 800 millones de barcos, pero vimos dos iguales. Hoy estamos en un... Más contenta porque muy lindo el barquito, nos gustó más. Este nos gustó más, era el mismo barco, el Harbour Rossi 45, el de Olbia, el Makisi, del año 90 también. Pero pedían menos plata, 185. Mucho menos, y lo dejaban, Nos lo hicieron a 150. Sí, puso el numerito 150 como de oferta. Es de un matrimonio que ya tiene 80 años, que lo tuvieron desde cero, siempre en Olbia. Navegaron, no se fueron muy lejos, estuvieron por acá nada más. Tenían una casa en Costa Esmeralda y el barco amarrado en la casa, así que... Y los inviernos siempre lo sacaban ahí mismo, Tellero, donde estaba hoy. Después de la pandemia, bueno, no lo pudieron usar y hace ya, bueno, 3 años que está ahí en tierra. Que está en tierra y se vino cayendo abajo. Por dentro está muy lindo, por dentro Sí, la madera es más clara que la del otro, la distribución es la estándar, la tradicional, con el camarote doble en proa, el de popa típico Harbour Rossi, con 2 camas separadas, pero una doble y una simple. Pero me más gusta iluminado que el otro, sí, la popa. Me gusta más que la Parecía más alta, al no sé si será más alta, pero parecía más alta. Sí, era más cómoda la distribución al final, es más cómoda esta que la que tiene la cama doble. Y lo que sí después en proa había una camita muy chiquitita al costado, pero que no era más asiento que camita, no servía de Claro, camita. como si así fuera que, un como que tenés dos cambiador, camarotes. previo al de proa. Sí. El enrollador, la mayor, estaba piola el sistema porque sí era... Claro, era hidráulico. El tema es que hidráulico. todo hidráulico. El enrollador de la mayor, para el malacate del ancla, tanto el cazado como el filado de la mayor, las dos son hidráulicas. Y bueno, el sistema hidráulico, el bow thruster también es hidráulico como el otro. Sí, Y eso requiere, no sé, hay que ver un poquito, no nos dieron información si era con presurización por motor o presurización por eléctrica. Sí. Bueno, y lo que tenía era todo el aceite del sistema hidráulico, perdía. Claro, se ve que los O-ring del hidráulico pierden y bueno. Perdían por los bow thrusters, se veía desde afuera, debajo del casco, y también se veía dentro en el motor, ¿no? Sí, en el motor, no, en la centina. En la centina. Que eso, bueno, nos preocupó, incluso vos te parecía que también estaba afectando los tornillos que sostienen corroe los tornillos. Que sostienen el quillote. Bueno, el fondo hay que hacerlo porque ya está, pero no es que estaba con osmosis, ese tipo de cosas. La teca está detonada ya. Sí, la teca es la original, pero lo que hizo el hombre le puso todo tornillo en cada teca. Con cabeza, gota de cebo. Sí, y bueno. Y no los tapó con él. No tiene taponcito, porque no tiene espacio para eso. La madera del espesor ya está medio gastado. Claro. Así que, bueno, por dentro estaba muy lindo tapizado también, lindo los cuadritos, qué sé yo. La cocina era más completa que el otro. O sea, Sí, como barco es mejor barco que el que vimos ayer.
Pero bueno, es como que estuvo abandonado 3 años y habría que ver cómo Habría, levantás. habría que ver el si tema cómo dan los números, ¿no? Sí, los instrumentos también eran originales y no sé Sí, cómo estaban. habría que Parece cambiar que los estaban instrumentos. viejos. Tenía más instrumentos que el otro. Tenía un HF, tenía más instrumentos, radio, tenía más cosas que el otro. Pero todo viejo, todo viejo. Así que, bueno, no lo descartamos, pero también nos da la sensación de que es mucho barco. Muy grande, muy y pesado. Muy ¿no? grande, muy pesado, y al Muy, final muy- tenés 2 camarotes nada más. Sí. Y mucha Eh, mayor, y realmente enorme. Va a tener un Aparejo. costo de gasoil, de mantenimiento, de todo muy Motores alto. enormes. Así que estamos con ganas de HP. empezar a ver barcos más chicos. Sí. Vamos a ver. Vamos a ver Así si que- ahora ya estos los que vienen ya están acordados, pero son más chicos también que este, no, el de viernes no. Pero bueno, cuando vayamos a Nederland vamos a contactar a los barcos más chicos para tener un panorama también, porque al final como comodidades tenemos las mismas. La misma, claro. 2 camarotes Claro. al final. Así que bueno. Bueno, Bárbaro. día 2, mañana nos Sí, toca un seguimos. Contes 43. Dale. Bueno, chao. Estamos en el aeropuerto de Olbia. De Olbia volamos a Venecia, Barcelona y Países Bajos para visitar 3 contes y un Nayad. En el próximo episodio les contamos el final feliz de esta búsqueda. Gracias por seguirnos.